Queridísimos amigos, bueno, tocó arrancar así, falta todavía mucha gente, pero bueno, yo los admiro mucho porque les ha tocado trabajar y Están en al conectarse. costo de compra, doctor, están en al costo. Están al costo algunos, hay que entenderlos. En Catronics, Ya cerraron Alcosa. no, terrible es al costo como estaba. Dios mío. Hoy es día de rumba, profe. Hoy es viernes recochón. Estamos en cuarentena y no hay rumba. ¿El lunes festivo? Festivo. Claro, vuelven y Sí, descansan doctor. aquí, ¿no? Claro. Y el Y próximo viene lunes otro también. también. No, felices. ¿Ah? Pero No, bueno. para mí más trabajo. Ah, bueno, muy queridísimos amigos, oigan, ¿qué quedamos ayer a la muchachos? Hoy vamos a hablar de los allanamientos, doctor, la interceptación de comunicaciones. Perfecto. Para hablar de los allanamientos, sí necesitamos pues entender la diferencia que existe con las inspecciones. Creo que quedó claro que es una inspección, ¿cierto? ¿Alguna duda frente a la inspección? ¿Como todo bien? Sí, señor. Muchachos, vamos al 219 y vamos a mirar qué es un allanamiento, por favor. Limón. Ya, procedencia de los registros y allanamientos, profe. Sí, Elvi, por favor. Ok. El fiscal encargado de la dirección de la investigación según lo establecido en los artículos siguientes y con el fin de obtener elementos materiales probatorios y evidencia física o realizar la captura del indiciado, imputado o condenado, podrá ordenar el registro y allanamiento de un inmueble, nave o aeronave, el cual será realizado por la Policía Judicial. Si el registro y allanamiento tiene como finalidad única la captura del indiciado, imputado o condenado, solo podrá ordenarse en relación con los delitos susceptibles de medida de aseguramiento de detención preventiva. Perfecto, muchas gracias. Muchachos, resulta que ahí hacemos la diferenciación. Si vamos a recoger elementos, vamos a tener que tener una carga argumentativa mayor, una carga demostrativa mayor. Y para eso siempre tiene que haber unos motivos fundados, lo que hablábamos ayer. Motivos fundados que tienen que estar muy demostrados, ¿cierto? Y lo mismo, muchachos queridos, pero no en el mismo nivel de carga argumentativa de cara a capturar a una persona. Si nosotros para poder capturar a una persona que sabemos que está en el domicilio y que no sale por nada del mundo de ese domicilio, pues hay medios probatorios que podrían demostrar eso. Por ejemplo, no, que se ordenó, estamos haciendo la búsqueda para lograr la captura y por labores de vecindario nos dicen que el tipo está ahí que no sale para nada. ¿Qué va pasando el policía judicial y encuentra al señor asomado por la ventana? Esos ya vienen siendo los motivos fundados para poder decir, pues ya, necesitamos irrumpir en romper ese derecho a la intimidad de que goza la persona, porque inclusive muchachos, ojo con esto que es muy interesante, inclusive muchachos, pues la persona a capturar puede estar en una vivienda que no es la suya, y si no es la suya, pues ahí vamos a tener líos, que toca demostrar muy bien eso. Lo mismo la aeronave, lo mismo la nave, si vamos a hacer allanamiento a un yate. Toca tener unos motivos claramente fundados para decir que es necesario hacer ese allanamiento. Pero vuelvo y repito, esa talanquera, si ese yate no es de la persona a la cual se le está realizando la investigación, toca una carga argumentativa severa, severa, Doctor, durísima. buenas noches. Un ejemplo claro fue cuando capturaron al hijo de Ramón Izaza, que el hijo se movía por las fincas de todas de dominio de él y le llegaron
la policía en helicóptero porque él no se movía por vías nacionales, sino entre fincas de propiedad privada. Así es. Eso es un claro ejemplo de un allanamiento con fines de captura. ¿Listo? Entonces, muchachos, allá vamos a tener ese medio probatorio que es. Si vamos a adquirir un medio probatorio, oiga, ¿por qué es diferente a la inspección? Resulta que la inspección se puede realizar en sitios públicos. La inspección se puede realizar en entidades, pero el allanamiento ya es rompiendo, yendo más allá. La inspección puede tener una finalidad, por ejemplo, puede tener como finalidad única y exclusivamente buscar en el registro, ¿qué? Perdón, me enredé. En la inspección judicial podemos ir a buscar un documento determinado. En el allanamiento, pues, lo que salga, ¿sí? Tuve un caso en una oportunidad, muchachos, que estaba la dualidad. ¿Qué es la dualidad? Que buscaban elementos materiales probatorios y también la captura. Oh, muchachos. Para poder realizar un allanamiento, alguien a ver si sabe de esto. Para poder realizar el allanamiento y que pueda ingresar la policía judicial a realizar el procedimiento antes de las 6 de la mañana, ¿qué se requiere, mis queridísimos amigos? Una orden orden judicial. judicial. Viejo Darwin, Orden del estás re juez. mal con ese audio, viejo. No, Darwin, cero. Nada, no te cogemos absolutamente nada. No, muchachos, orden judicial, no. Resulta que, Una orden judicial, doctor. ok, listo. Pero también, mis queridísimos amigos, en la orden judicial siempre vamos a tener la orden judicial emitida por quién, por el fiscal o el juez. Después de control de garantías. Por el juez. Pues, Por el fiscal, Por el doctor. control de El garantías. allanamiento se hace por el juez y luego se legaliza ante el juzgado. Exactamente, muchachos. Acá no se realiza un control previo, se realiza un control posterior. Pero miren esto muy detalladamente. Si el registro, más bien el allanamiento se va a realizar antes de las 6 de la mañana, se necesita presencia sí o sí del Ministerio Público para dar garantías en el procedimiento. Si ustedes me preguntan el por qué esa norma es así, yo no les sé dar una respuesta. No entiendo una coherencia, pero sí, no sé, respetar, no tengo ni idea, no tengo ni idea por qué podemos llegar a irrespetar la intimidad después de las 6 de la mañana y no encuentro el motivo. Yo no lo hallo. Me lo han tratado de explicar 10.000 veces y como que las personas que me lo han explicado no han sabido darme una buena explicación. Pero bueno, así está. Mis queridísimos. Doctor, ¿no sería de pronto cuando se va a hacer un allanamiento y hay menores de edad? También, pero no sobre esa hora. O sea, digamos, independientemente si se sabe, ojo con esto porque esto ya que me lo recuerdes, Mario, es bien interesante. Si se tiene conocimiento que en el allanamiento de menores de edad, toca llamar al ICBF para acompañamiento del ICBF. Si durante el allanamiento se percatan que hay menores de edad, toca llamar a la Policía de Infancia y Adolescencia y al ICBF. ¿Listo? Para que hagan un acompañamiento. Pero solo en esos escenarios. No otro escenario en particular que nosotros digamos, oiga, pero es que, digamos, si los menores de edad que tienen que ver a las 6 de la mañana, que están durmiendo o no entiendo. ¿Sí? Entonces, no, en realidad, pues simplemente el legislador, ¿por ahí alguien habló? Escucho un ruido fuerte. Bueno, continuemos, muchachos. Muchachos, siempre la orden tiene que existir. Siempre. Y en esa orden tienen que haber motivos fundados. ¿Alguien me regala 220? Ahí vamos a empezar a mirar eso de los motivos fundados. Artículo 220. ¿Digo yo? No griten. Aquí. Yo le boto las otras. ¿Nos quedamos sin audio? 220. Artículo 220.
Fundamento para la orden de registro y allanamiento. Solo podrá expedirse una orden de registro y allanamiento cuando existan motivos razonablemente fundados. De acuerdo con los medios cognitivos previstos en este código, para concluir que la ocurrencia del delito investigado tiene como probable autor o partícipe al propietario, al simple tenedor del bien por registrar, al que transitoriamente se encontrará en él o que en su interior se hallan los instrumentos con los que se ha cometido la infracción o los objetos productos del ilícito. Dos. Muchachos, interesante. Siempre toca individualizar de quién es el bien. Y eso tiene que quedar muy claro en ese informe, porque ustedes van a ir a recoger un elemento material probatorio importantísimo. Y ese elemento material probatorio puede revestirse de un vicio si no hacemos el procedimiento adecuado. Fíjense, muchachos, que un día hicieron un registro de allanamiento. Eran 3 plantas, una casa con 3 pisos. Y resulta que cada piso tenía una puerta de acceso independiente. ¿Por qué? Porque eran como apartamentos. Y era que la familia había hecho la división y a cada uno de los hijos le había dado uno de esos apartamentos. Bueno, la policía judicial llega, hace el ingreso. Cuando hace el ingreso, llega a la segunda planta y escuchan. Iban con fines de captura y con fines de recopilar elementos. Entonces, en el segundo piso encuentran elementos y en el tercer piso escuchan que está una persona y dicen, yo creo que es la persona que venimos a buscar. Y los tipos sin más y sin menos ingresan. Realizan la captura de la persona en el tercer piso. Si era en efecto la persona que buscaban. Muchachos queridos, resulta que la orden emitida por el señor fiscal era, tienen autorización para entrar al primero y segundo piso. Y se generó la captura en el tercero. Ahora volteémoslo por el interés de nuestra clase, del derecho probatorio. Si lo que no estaba, si no estaba permitido el acceso al tercer piso y es allá donde están los elementos materiales probatorios, ¿qué opinan ustedes, mis queridísimos amigos? ¿De pronto una violación al debido proceso, doctor? Captura ilegal. Prueba ilegal y prueba ilegítima porque pues de igual forma no tenían autorización de entrar ahí, ¿no? Exacto. ¿Alguien más? Bueno, Sí, claro, doctor, una prueba ilegal, porque no tenían la orden, no tenían esa capacidad de entrar al tercer piso. Entonces perfecto. quedaría ilegal la prueba. Pero también se revestiría de ilícito, porque se están vulnerando derechos como es el derecho a la intimidad. Entonces, muchachos, mucha precaución con todos esos temas porque de verdad que sí podemos llegar a tener muchos inconvenientes de cara a nuestra prueba. Lo que yo trato de enseñarles es que siempre miremos bien el procedimiento para poder adquirir ese medio probatorio. Si nosotros tenemos que llegar a límites, por favor que esos límites sean la excepción. Si ustedes se dan cuenta, mis queridísimos amigos, por ejemplo, han escuchado ustedes que cuando se genera la captura a una persona le retiran el celular, ¿cierto? Sí, sí, señor. Y después ese celular es sometido a un análisis. ¿Ustedes no creen que al someterse a un análisis un celular donde hay información privilegiada, donde hay información personal y demás, se estaría vulnerando el derecho a la intimidad? Yo sí creo, doctor, porque Sí, total. debía de haber una orden del juez para poderle decomisar el celular. Una cosa es la orden de captura, otra cosa ya es violar la intimidad con ese medio electrónico. Resulta que ese tema lo dirimió ya la Corte Suprema de Justicia y dice que como la finalidad es recopilar información eficaz para la construcción de los hechos, se permite y no se vulnera ninguna intimidad.
Yo he visto casos en los cuales capturan a una persona y a las malas le sacan el código de desbloqueo. Y la persona pues entrega el código de desbloqueo y pues relajados van y le hacen estudio. Si tienen un Android, no necesitan la clave ni siquiera. Conectan al servidor y hacen extracción de información. Y todo se realiza cadena de custodia, absolutamente todo, un informe, cómo se extrajo, con qué programa, quién participó, qué fue lo que se encontró, todo el cuento. Pero cuando son teléfonos iPhone, ahí tienen un poco más de lío las autoridades para encontrar la información. Entonces, en esos escenarios, normalmente buscan que la persona suministre la clave. Entonces, el desgaste jurídico que pueda llegar a ser la defensa de cara a eso es bien, bien interesante porque si nosotros nos vamos por la corriente de corte constitucional, podemos encontrar que sí puede haber inclusive una violación a la intimidad. Pero para la Corte Suprema de Justicia más o menos dio a entender que los fines justifican los medios. Entonces, queda uno como sorprendido. Listo, Doctor. muchachos. Doctor, una pregunta. Lo que estamos hablando sobre la ilicitud de las pruebas y la ilegalidad de las pruebas vendría a traducirse en la teoría de la fruta prohibida, ¿es? De la manzana podrida. Gracias, doctor. Así es. Tal cual. ¿Alguien más iba a hablar? ¿Esa teoría no se llama la teoría del árbol envenenado? También. Ok. Lo que me parece es como un exceso terrible porque a veces la fiscalía solicita a las EPS información, ¿cierto? Sí. Y las EPS a veces se niegan porque se les está violando ese derecho que tienen a la intimidad y todas esas circunstancias. Y por eso hay que solicitar a veces unas audiencias ante los jueces para poder acceder a esa información. Entonces, sí se da cuenta que para unas cosas se mide de un rasero diferente y para otras la Corte dice que lo pueden hacer. Sí. O sea, yo veo como excesos en la interpretación de la ley. Así es. Y digamos que, muchachos, si nosotros nos vamos a un garantismo jurídico, vamos a encontrar que, pues, hay una información que es privilegiada y que no tiene por qué. Bueno, es que a mí me decomisan el teléfono celular para fines investigativos y van a encontrar un video mío íntimo. Y entonces van a decir, sí, independientemente que esté su video íntimo ahí, pues el interés del proceso no es buscar ese video íntimo, sino buscar la información que se requiere en ese contrato o en el tema de corrupción en el que usted estaba. Sí, perfecto, pero de todas maneras se violenta, quieran o no quieran, porque los investigadores tienen que visualizar todas las videos, fotografías, chats y demás que vulnerarían un derecho a la intimidad. Pero la Corte subsana y acá tenemos que hacer caso y ser respetuosos de los fallos judiciales. Muchachos, entonces se emite una orden por parte de el fiscal encargado para poder proferir o materializar el allanamiento. Amados amigos, recordemos eso de los motivos fundados, pero resulta que aparte de los motivos fundados también tenemos que tener un elemento material probatorio de respaldo para que ese informe pueda llegar a decir, sumado a los motivos fundados, pueda llegar a decir si podemos vulnerar derechos porque necesitamos esa prueba que es importantísima. Y eso es lo que vamos a ver en el artículo 221, por favor. Artículo 221. Respaldo probatorio para los motivos fundados.
Los motivos fundados de que trata el artículo anterior deberán ser respaldados, al menos en informe de policía judicial, declaración jurada de testigo o informante, o en elementos materiales probatorios y evidencia física que establezcan con verosimilitud la vinculación del bien por registrar con el delito investigado. Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente con miras a un eventual interrogatorio que le permita apreciar mejor su credibilidad. Si se trata de un informante, la policía judicial deberá precisar al fiscal su identidad y explicar por qué razón le resulta confiable. De todas maneras, los datos del informante serán reservados, inclusive para los efectos de la audiencia ante el juez de control de garantías. Cuando los motivos fundados surjan de la presencia de elementos materiales probatorios, tales como evidencia física, videos o fotografías fruto de seguimientos pasivos, el fiscal, además de verificar la cadena de custodia, deberá exigir el diligenciamiento de un oficio pro forma en donde bajo juramento el funcionario de la Policía Judicial certifique que ha corroborado la corrección de los procedimientos de recolección, embalaje y conservación de dichos elementos. Muchas gracias. Doctor, una pregunta. Cuando se trate de declaración jurada de testigo, el fiscal deberá estar presente. En esa parte, el acto constitucional la declaró condicionalmente exequible. La sentencia de 673 del 5 de junio del 2005. Sí. Fue por la magistrada Cadines Vargas. Y dice que esta parte fue declarada exequible, pero condicionalmente. ¿Y eso qué quiere decir? Pues que es exequible, pero con no, como dijera jurídicamente, exequible, pero ha sido modificada, ¿no? Por la Corte. Creo que es cuando dice parcialmente, ¿no? Sí. Aquí tenemos que entrever una situación, y ese era el escenario propio. Se necesitaba de la presencia del fiscal, sin lugar a duda, y ese punto es el que se ha podido desprender un poco a raíz de la jurisprudencia y demás. Porque se dice que el estar presente el fiscal en la misma diligencia, volvemos al mismo tema, viene siendo el fiscal una persona que se incrimina, no incrimina, porque incriminar es vincularse con un procedimiento delincuencial, sino se autoproclamaría o se prestaría para que el mismo fiscal pudiera ser sujeto procesal especial, como es la fiscalía, pero a su vez la dualidad de ser testigo. ¿Sí? Entonces, todos esos son los puntos que entran a determinar, a decir un momentico, ¿se necesita o no se necesita? Y ahí está el escenario. Pero bueno, importante, muchachos, del árbol envenenado sale la manzana podrida. Sale la manzana podrida. Y si nosotros en ese escenario vamos a encontrar un vicio de legalidad en el procedimiento, vamos a encontrar que la aducción de la prueba está supeditada a una ilicitud. Entonces, mis queridísimos amigos, les traigo un ejemplo. Resulta, mis queridos y amados amigos, yo les hablé de un caso de unos sex shop. Sí, profe. Bueno, en ese caso de los sex shop, mis queridísimos amigos. ¿De los qué, profe? ¿Qué, perdón? ¿De los qué? Sex shop. ¿Qué será eso? No, compran disfraces de Halloween, eso es lo que yo sé. Sí, no conoce. Ah, ya, Halloween, sí, hasta octubre. Levanta la cuarentena. Exactamente, allá. Resulta, amados amigos, que en ese escenario, los motivos fundados se realizan por parte del investigador una solicitud al fiscal diciendo es que realicé labores de vecindario en tal fecha y los vecinos me manifiestan que ahí venden
que venden productos sin registro INVIMA. Imagínense los vecinos del local, pues, ¿qué van a saber de esa pendejada? Obviamente era mentira. Entonces el motivo fundado fue una fuente humana, porque no reveló quién, sino en labores de vecindarios habían dicho. Men lo grave de la situación. Llegan y hacen los allanamientos, recogen algunos elementos materiales probatorios, encuentran productos sin registro INVIMA, pero a su vez cargan la escena con más elementos que no existían en la tienda, pero que sí querían ellos demostrar que supuestamente se comercializaba de ese tipo de producto. Y entonces llego yo como defensa y yo me voy un poquito al comienzo. Y el poquito al comienzo es, venga, ¿cómo un investigador de Bogotá va a estar en un pueblo averiguando labores de vecindario para poder determinar si es necesario realizar o no un allanamiento? Y lo primero que tiene que existir es una orden a policía judicial en la cual se le dice vaya y haga labores de vecindario. Entonces, verifico el tema, me voy a la policía, porque este es un funcionario de la policía, me voy a la policía por intermedio del investigador y solicito que me certifiquen bajo qué orden, bajo qué autorización y cuál fue el modo de desplazamiento que utilizó el funcionario para ir a tal ciudad, tal fecha. Muchachos, la respuesta fue que él había sido autorizado para el día del allanamiento. Y yo tengo, mis queridísimos amigos, tengo en mi poder una versión juramentada que la tomó el fiscal del caso. ¿Se la tomó a quién? Al policía judicial. Entonces, ¿qué puede llegar a suceder ahorita en esa audiencia preparatoria? ¿Qué se les ocurre? Pues que en primer orden hay una contradicción y esa contradicción el doctor tiene que rebatirla ahí y para que quede sin legalidad la prueba, echarla abajo. Ese sería mi... ¿Alguien más? Importante, importante. El tratamiento a la falta de procedimiento en la aducción de la prueba, digamos que en algunos casos es subsanado y se ha permitido ingresar dichos medios probatorios a juzgamiento. Pero lo que no tiene discusión en absoluto es cuando se irrumpe la intimidad. ¿Ustedes creen, muchachos, que un allanamiento en un establecimiento abierto al público se puede llegar a vulnerar la intimidad? Sí. Igual tiene que tener la orden, debe estar identificado el objetivo y específicamente qué es lo que se pretende con eso. Lo mismo que cuando es con un domicilio, o sea, yo no puedo llegar y allanar las 3 pisos de la casa cuando las labores de vecindario me han dicho que la droga la guardan solo en el primer piso, en la habitación del último patio. Si yo entro a allanar los otros 3 pisos, ya estoy haciendo ilegal el allanamiento. Por eso las labores de vecindario deben ser tan específicas que deben lograr describir interiormente y saber a qué punto voy, o si no se cae. Y si es un establecimiento abierto, pues debe ser igual de específico y hay que garantizar, por ejemplo, que no hayan personas ajenas y propietarias del lugar, porque pues estoy entrando también a vulnerar en esas personas otro tipo de derechos. Perfecto. Muchísimas gracias. En efecto, sí. En efecto, sí, independientemente que sea un establecimiento abierto al público, también se goza de una intimidad. ¿Y la intimidad en qué puede estar? En los computadores, puede estar en los libros, puede estar en cualquier otro medio probatorio que a ustedes se les ocurra.
o hasta en los mismos clientes, profe, porque si estamos hablando de un sex shop, eso hace parte también de la intimidad de los clientes del mismo establecimiento, ¿no? Claro, claro, pues allá solo van a comprar disfraces, ¿no? Donde yo sé. A probarlos. Dulcecitos. Dulces, juguetitos. Claro, los dulces. Muchachos, pero también el mismo código trae alguna prohibición y vamos a mirar ese punto que estamos tocando. En el artículo 223, por favor. Artículo 223. Objetos no susceptibles de registro. No serán susceptibles de registro los siguientes objetos. Primero, las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con sus abogados. Segundo, las comunicaciones escritas entre el indiciado, imputado o acusado con las personas que por razón legal estén excluidas del deber de testificar. Tercero, los archivos de las personas indicadas en los numerales precedentes que contengan información confidencial relativa al indiciado, imputado o acusado. Este aparato cobija también los documentos digitales, videos, grabaciones, ilustraciones y cualquier otra imagen que sea relevante a los fines de la restricción. Parágrafo. Estas restricciones no son aplicables cuando el privilegio desaparece, ya sea por su renuncia o por tratarse de personas vinculadas como auxiliadores, partícipes o coautoras del delito investigado o de uno conexo o que se encuentre en curso o se trate de situaciones que constituyan una obstrucción a la justicia. Muchísimas gracias. Pero también vamos a encontrar lo primero, número primero es una protección al secreto profesional gigante, ¿no? Pero ahí está haciendo manifestación única exclusivamente a las comunicaciones escritas. Sin embargo, las comunicaciones telefónicas también tienen prohibición, muchachos. Si ustedes tienen sospecha que están siendo interceptados o su cliente está siendo interceptado y va a tener una conversación con él, la recomendación es que ustedes adviertan, ¿no? Señores Sala Esperanza, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ¿cómo me les va? Señores Sala Esperanza, esto es una conversación entre el acusado y su abogado, la cual goza de una reserva. Por favor, no escuchar la misma. Y les advierte que no tiene una finalidad probatoria porque de verdad que tiene que ser sí o sí excluida. ¿Por qué? Porque si bien es cierto hay otro derecho fundamentalísimo aparte de la intimidad ahí, que es el debido proceso y la presunción de inocencia, muchachos. Entonces, no se puede quebrantar de esa manera, muchachos. Obviamente con el abogado pueden haber confesiones. Entonces, no puede existir. Y tiene todo el sentido del raciocinio normal de cualquier persona. Una pregunta. Claro, Rodri. Gracias. Esas comunicaciones escritas, disculpe lo ignorante, ¿es escritas manuscritas o escritas vía chat, escritas vía WhatsApp? Ahí está el tema. Por la pregunta, porque si al imputado, al indiciado, le cogen el celular, y ya habíamos hablado del tema del celular, de interceptación del celular, donde le van a coger todo ahí, ¿qué pasa? Gracias. Mira, efectivamente, tienes, mejor dicho, qué buen apunte, qué buena pregunta. Cuando se crea la norma, no teníamos la evolución de los sistemas como la tenemos hoy en día. Entonces, esto por eso inclusive tiene la protección inclusive hasta los audios. ¿Sí? Si nosotros vamos a ver que van a irrumpir en el WhatsApp y hay notas de voz entre el abogado y demás, a menos que el abogado esté participando en una conducta punible y sea indiciado, eso ya es otro cuento. ¿Sí? Pero en principio, absolutamente todas son prohibidas. Pero muchachos, si hay una retención de correspondencia y eso es un medio probatorio con la finalidad de buscar algunos medios probatorios. Y eso está establecido en el artículo 233. ¿Alguien me puede regalar lectura, por favor? Artículo 233, retención de correspondencia.
El fiscal general o su delegado podrá ordenar a la Policía Judicial la retención de correspondencia privada, postal, telegráfica o de mensajería especializada o similar que reciba o remita el indiciado o imputado cuando tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognitivos previstos en este código para inferir que existe información útil para la investigación. Gracias. En estos casos se aplicará analógicamente, según la naturaleza del acto, los criterios establecidos para los registros y allanamientos. Asimismo, podrá solicitarse a las oficinas correspondientes copia de los mensajes transmitidos o recibidos por el indiciado o imputado. Similar procedimiento podrá autorizarse para que las empresas de mensajería especializada suministren la relación de envíos hechos por solicitud del indiciado o imputado o dirigidos a él. Las medidas adoptadas en desarrollo de las atribuciones contempladas en este artículo no podrán extenderse para un periodo superior a 1 año. Muchas gracias. Sí se pueden realizar esa retención de correspondencia, sí se puede con esa finalidad de buscar esclarecer los hechos, pero lo que dice el mismo código, con las mismas reglas del allanamiento, motivos fundados. Motivos fundados. Por ejemplo, un motivo fundado podría ser que se tiene conocimiento que la persona recibe estupefacientes por mensajería postal o, bueno, como se llame. Pues, ¿qué más motivo que eso? ¿Sí? Doctor, una pregunta. Dime. Digamos, para estos motivos fundados, ¿se tienen en cuenta los anónimos? Sí, digamos que por anónimo han dicho que entonces se puede proceder a un tipo de, digamos, de acción, un allanamiento, una interceptación con ese tipo de información. Con el dolor en el alma te digo que sí lo hagan. Y por eso en el tema de los sex shops te puse el ejemplo, que en labores de vecindario, sin identificar plenamente absolutamente nadie, el investigador manifestó que sí había tenido una conversación en la cual se le había dicho o se le había dado o suministrado información que permitía construir un motivo fundado para realizar los allanamientos. Pero si yo ya demostré que ni siquiera el investigador estuvo allá, porque no viajó, ahí es donde está el escenario. Normalmente se usa mucho eso de la fuente humana y demás que no quieren dar información. Pero las reglas deberían ser claras. Debería manejarse como con una persona, cambiarse nombres, no sé, alguna situación de alguna otra índole. Pero normalmente se hace, sí se hace, se hace. Se hace y tiene toda Doctor, la... Hola. Con respecto a lo de la fuente humana, pues yo tengo como, no sé si usted tenga conocimiento, yo no, por eso quiero preguntarle. Creo que salió, no sé si es una ley o jurisprudencia relacionado precisamente con que eso no podía ser ahora como tan olímpico. Ajá. Pero no conozco qué documentación es, o sea, no sé. Ven a ver si yo la tengo acá. Y se supone que ya exigen como unos requisitos mínimos, porque pues la verdad es que bajo esa figura antes casi que se suplía pues cualquier acto de investigación. Y es consecuencia de atropellos que se realizaron y se buscaron subsanar eventualmente. Yo creo tener aquí ese fallo. Dame un segundo. Gracias. No veo. No. Pero, y básicamente, ¿qué resume? Pues yo lo leería después, pero básicamente, ¿qué expone? La situación es la siguiente. Se estaba manifestando que un procedimiento se había realizado supuestamente a raíz de una fuente humana, pero dentro del mismo informe no se daba tanta credibilidad y decía además, entre otras cosas, que no habían motivos fundados para soportar que a partir de una fuente humana
tuviésemos que realizar o interrumpir en algún medio tan lesivo como el que se estaba proclamando. Pero entonces la Corte llega y dice, un momentico, a mí me parece excelente que exista el medio de la fuente humana. Pero aparte de la fuente humana, exigió otro requisito, la corroboración antes del allanamiento. ¿Y qué viene siendo? Y aquí vamos a tener otro lío, porque si se pone alguna medida, si se pone algún criterio un poco más dispendioso, pero a la larga, ¿cómo lo están subsanando el día de hoy? ¿Qué es la corroboración? La corroboración llega y dice, no es que la fuente humana me dijo que en la casa tal que es de tal persona, podemos encontrar X o Y sustancia. Y la corroboración simplemente la estamos supeditando a que se verifique que esa casa sí sea de esa persona. Y hasta ahí estamos, o sea, estamos volviendo al mismo juego, sino que en realidad lo que debería aplicarse es que la fuente humana no aplica. No aplica. Porque si nosotros seguimos dándole cabida a la fuente humana, vamos a encontrar como ese requisito. Ese requisito es corroboración y pues corroborar es muy fácil. Si ya la policía judicial sabe que la fuente humana es sencillísimo. Sencillísimo, búsquese a nombre de quién está la esta. Pero entonces llegaba y decía también, no hay que tener el conocimiento pleno de que una fuente humana sí está hablando de verdad del criterio, porque si se maneja como fuente humana, no sabemos qué interés puede llegar a tener dentro del mismo procedimiento. Y a este va el escenario. Puede existir una fuente humana que llega con la finalidad de desviar la investigación. O puede llegar una fuente humana que se convierte en fuente humana por el temor que tiene de colaborar con la Administración de Justicia. Y a cualquiera le daría miedo que su nombre estuviera por allá, este es el sapo, entonces me pueden matar por el sapo. Pero para eso entonces también están los esquemas de seguridad que realizaría la Oficina de Protección o la Unidad de Protección de la Fiscalía General de la Nación, porque eso es un testigo. Pero entonces... Sí, tranquilo. Pero, Ya le digo. pero entonces, el criterio importantísimo es, si nosotros vamos a determinar que la corroboración más la fuente humana y otro criterio que estaba manejando la Corte es con la existencia de otra fuente humana, pues es una pendejada total el decir dos fuentes humanas nos van a llegar a señalar y dar una corroboración, porque las dos fuentes humanas no van a ser testimonios que van a poder ser susceptibles de un debate probatorio en general. Entonces, maniata totalmente a los sujetos procesales. Simple y llanamente puede llegarse a obtener un elemento material probatorio por alguna práctica ilegal judicial. ¿Qué más ibas a decir? No, esa era mi pregunta, que entonces en la dinámica del debate probatorio casi que queda imposible llegar pues como a atacar ese punto Claro, para ahí. nosotros volvemos al escenario que hablamos en estos días, es entonces coger al investigador y pues, el investigador, ¿en qué calidad llega? El De investigador. testigo. ¿Y de qué Pues clase de testigo? testigo de referencia. Por eso. Ahí está el escenario. Bien planteado. Muchachos, llevo desde las 9 de la mañana en una audiencia, estoy jodido ya de la garganta. Hoy sí me voy a tomar el receso, mis queridísimos amigos, por favor. Nos vemos en 10 minuticos, ¿vale? Perfecto, doctor. Vale. Qué pena, no se le escucha al compañero. Estamos en receso. En el receso no se habla.
Sigan con el receso. William, invite tinto mejor. Y sargento, si no especial 58. ¿Cómo va el cuadrante? Todos con la cola grande porque están en el día sin IVA. Están de disciplinados, ¿no? Pero bien, está bien. Los perdono. Sí, mi sargento, mucha indisciplina. Afuera está la gente, una locura. Y después se infectan de esa vaina y no las creen. William, debiste aprovechar el día sin IVA para ir a conocer los hechos. Uy, mi sargento, sin novedad. El Gel Shop, allá venden gel y cera para el cabello. Yo que ya pasé por ahí. Sí, sí. Pero se hace el que no conoce, ¿no? Sí, decía Marcel Francés. Camacho, vaya haga la comida más bien. Muy buena, William. Ay, Willy, ¿puedes cerrar el micrófono? Gracias. Usted sí.
profesores. ¿Estamos? Sí, señor. Sí, doctor, hágale. Sí, señor. Sí, señor, ¿cómo no? Aquí presentes, doctor. Perfecto. Bueno, entonces ya hablamos de la retención de correspondencia. Eso es con la finalidad de esa obtención de elemento material probatorio. Y muy importante, mis queridísimos amigos, la interceptación de comunicaciones. La interceptación de comunicaciones es una actividad que se realiza por parte de la Fiscalía General de la Nación con la finalidad inclusive de poder esclarecer los hechos y obtener algunos medios probatorios. Esto está, muchachos, en el 235. Por favor, ¿alguien me regala lectura? Listo, doctor. Artículo 235. El fiscal podrá ordenar con el objeto de buscar elementos materiales probatorios, evidencia física, búsqueda y ubicación de imputados, indiciados o condenados que se intercepten mediante grabación magnetofónica o similares, las comunicaciones que se cursen por cualquier red de comunicaciones en donde curse información o haya interés para los fines de la actuación. En este sentido, las autoridades competentes serán las encargadas de la operación técnica de la respectiva interceptación, así como del procesamiento de la misma. Tienen la obligación de realizarla inmediatamente después de la notificación de la orden y todos los costos serán a cargo de la autoridad que ejecute la interceptación. En todo caso, deberá fundamentarse por escrito. Las personas que participen en estas diligencias se obligan a guardar la debida reserva. Por ningún motivo se podrán interceptar las comunicaciones del defensor. La orden tendrá una vigencia máxima de 6 meses, pero podrá prorrogarse a juicio del fiscal. Subsisten los motivos fundados que la originaron. La orden del fiscal de prorrogar la interceptación de comunicaciones y similares deberá someterse al control previo de legalidad por parte del juez de control de garantías. Listo, doctor. Parágrafo. Los funcionarios de policía judicial deberán rendir informes parciales de los resultados de la intersección de comunicaciones cuando dentro de las mismas se establezcan informes que ameriten una actuación inmediata para recolectar evidencias o elementos materiales probatorios e impedir la consumación de otra u otras conductas delictivas. En todo caso, el fiscal comparecerá ante el juez de control de garantías a efectos de legalizar las actuaciones cuando finalice la actividad investigativa. Muchas gracias. Muchachos, fíjense en una cosa muy importante. Acá se está vulnerando directamente el derecho a la intimidad, pero no se requiere una autorización judicial previa, sino lo que se realiza es una solicitud y una orden de interceptación por parte del fiscal emitida a la Sala Esperanza y allá se realiza el procedimiento para dicha interceptación. Y una vez se obtenga el resultado, el fiscal va y legaliza el resultado que se obtuvo. Listo. Pero dense en cuenta una cosa. También tiene como la finalidad de buscar el paradero de la persona. Y eso lo realizan con frecuencia para generar una captura. ¿Por qué? Porque hay unos datos digitales que reposan en las antenas y eso se determina o se llaman como las celdas. Entonces, en las celdas pueden ubicar o por lo menos tener certeza de una ubicación próxima del teléfono móvil. Pero aquí viene un problema grandísimo, muchachos. ¿Cómo sabemos que la persona está hablando? Que está hablando es la persona que nosotros estamos
rastreando para vincular al proceso. ¿Qué se les ocurre? No hay absolutamente nada que hacer o simplemente sí podemos llegar a otro medio probatorio para demostrarlo. En primer lugar, y uno de los motivos fundados porque también toca saltarlos, para poder determinar la interceptación de comunicaciones, la Fiscalía General de la Nación lo que tiene que decir, oiga, espera un momento, ¿de quién es el teléfono? Pero como hoy en día estamos mirando que teléfonos venden SIM cards por 5.000 pesos, quedan a nombre de absolutamente nadie, entonces tiene que buscarse con otros medios probatorios poder demostrar que esa persona sí es la usuaria del teléfono. Y ahí es donde encontramos todos los inconvenientes que se vienen a tener de cara a un juicio. Porque el demostrar la voz tocaría mediante un examen especializado. Pero en realidad, pocas veces se logra determinar con exactitud que sea la persona. Entonces vamos a mirar, mis queridísimos amigos, oiga, ¿y cómo obtengo legalmente la voz del imputado o acusado para poder llegar a hacer un cotejo? ¿Qué se les ocurre, amiguísimos? Pues, profe, con una comparación, no sé, en el momento del interrogatorio, del testimonio, dependiendo en el momento que estemos procesal, se puede hacer como un cotejo, ¿no? Como una similitud entre la voz del presente y el de la grabación, podría ser, no Ahí sé. está el problema. O es Si es una persona, muy ilusorio. si es una persona que se encuentra persona ausente, De pronto, si se tienen audios viejos de ese, se puede hacer el cotejo que dice la doctora Elvia. bueno, queridísimos amigos, eso nos remite al artículo 249. ¿Cuál es la zona? 249. Por favor, lectura, muchachos. Artículo 249. Obtención de muestras que involucren al imputado. Cuando a juicio del fiscal resuelve necesario a los fines de la investigación y prevé la realización de audiencia de revisión de legalidad ante el juez de en el evento de no existir consentimiento del afectado, podrá ordenar a la policía judicial la obtención de muestras para exámenes grafotécnico, cotejo de fluidos corporales, identificación de voz, impresión digital de pisadas de conformidad con las reglas siguientes. Primero, para la obtención de muestras para examen grafotécnico, A, le pedirá al imputado que escriba con instrumentos similares utilizados. No hay necesidad. Tranquila. Dejémoslo ahí. Muchachos, entonces, ahí sí tenemos que ir a... Lo curioso es, para interceptarlo no tenemos que ir a un control previo, pero para poder obtener la voz en un cotejo, sí necesitamos de una autorización previa. Es algo que yo no logro comprender. Pero bueno, es así. En los dos casos, el resultado va a ser el mismo, la obtención de la voz. Entonces, mis queridísimos amigos, esta es la manera por la cual sí podemos llegar a hacer un cotejo de voz. Normalmente no lo hacen, pero sí es importante, porque ya el analista va a coger las grabaciones y va a hacer la comparación con esa prueba directa que se va a tomar y entonces el perito encargado va a llegar a tener una solidez en ese elemento material probatorio que va a poder demostrar que efectivamente sí se trataba la persona. Es que inclusive, mis queridísimos amigos, así la misma voz, así la voz de que esté registrada es la misma voz del tipo que está en el escenario, no quiere decir que sea la voz de él, porque pues hay gente que tiene voz similar o hay otros que imitan las voces. Entonces,
esto es muy importante que lo tengamos presente, mis amados amigos, y buscar. Es algo dispendioso, pero se puede llegar a determinar. Entonces va ese control previo, se hace el cotejo y se legaliza el control posterior. Sí toca hacer un control posterior porque se obtuvo dicha prueba. Entonces, ¿cómo viene funcionando el tema? Esa orden judicial es emitida por el juez, dice Fiscalía, puede tomar la muestra. Pueden citar a la persona al Instituto Nacional de Medicina Legal, la persona puede que no vaya. Pero entonces se puede llegar a solicitar inclusive en la misma audiencia la conducción de la persona. Y se hace como si se generara una captura de la persona para poderla llevar. Pero fíjense, muchachos, que ese mismo artículo nos estaba hablando de fluidos corporales, por ejemplo, en los delitos sexuales. Cuando dicen, no, es que tengo semen de la persona que me violó, dice la niña. Entonces, pues nosotros identificamos un semen, obviamente vemos que es un semen masculino, obviamente de un ser humano, obviamente que inclusive pueden llegar a sacar hasta el grupo sanguíneo. Perfecto. Pero ¿de quién es? Independientemente de quién es. Ahí está el grandioso problema. Entonces, por eso se puede llegar a someter a este tipo de circunstancias. De verdad que estas pruebas son demasiado invasivas, pero sí pueden llegar a ser indispensables para demostrar la comisión de una conducta punible. Es muy, muy importante que nosotros podamos determinar que sí existen en el ordenamiento herramientas jurídicas para poderle dar credibilidad a un dicho o un medio probatorio determinado. Vamos a tratar de avanzar un poquito, vamos a tratar de terminar penal hoy, como les había dicho. Muchachos, ya hablamos de allanamientos, hablamos de inspecciones judiciales, pero también hay otro tipo de inspecciones, queridísimos amigos, que sí quiero que las veamos, que las toquemos y podamos mirar un tema rápidamente. Y es inspección corporal, y eso está en el 247, muchachos. Perfecto, doctor. ¿Lo leemos? Gracias. Inspección corporal. Cuando el fiscal general o el fiscal tengan motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para creer que en el cuerpo del imputado existen elementos materiales probatorios y evidencia física necesarios para la investigación, podrá ordenar la inspección corporal de dicha persona. En esta diligencia deberá estar presente el defensor y se observará toda clase de consideraciones compatibles con la dignidad humana. Muchas gracias. Pero muchachos, resulta que el sistema también tiene otra cosa y el sistema trae el registro personal. Y hay una diferenciación entre inspección corporal y registro personal. Por favor, el artículo siguiente, 248, y vamos a mirar qué es esa diferencia. Artículo 248, registro personal. Salvo que se trate de registro incidental a la captura, realizado en ocasión de ella, el fiscal general o su delegado, que tenga motivos razonablemente fundados, de acuerdo con medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir en alguna persona relacionada con la investigación que adelanta, está en posesión de elementos materiales probatorios y evidencia física, podrá ordenar el registro de esa persona. Para practicar este registro se designará a una persona del mismo sexo de la que habrá de registrarse y se guardarán con ella toda clase de consideraciones compatibles con la dignidad humana. Si se tratare del imputado, deberá estar asistido por su defensor. Muchas gracias. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que uno es para identificar, digamos, lo del registro personal, creo yo, y la otra inspección corporal, pues para hallar elementos materiales probatorios, ¿no? ¿O estoy mal? Sí, es por ese lado, ¿sí? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna idea de qué es la diferencia? ¿El registro Sí, lo hace la fuerza pública? No, también,
Pero fíjate que se hace salvedad. Al comienzo dice, sin perjuicio, dice. Dice, esto fue declarado inexequible, sentencia C822 del 2005, dice, sin perjuicio de los procedimientos previstos que adelanta la fuerza pública en cumplimiento de su deber constitucional. Entonces... Lo que pasa, Doc, es que el sin perjuicio todo el mundo lo interpreta de acuerdo al lado que esté. Entonces, es lo que pasa de alguna forma con la figura del defensor de familia como requisito en las entrevistas de los niños. Entonces, sin perjuicio quiere decir que si no está, no afecta el proceso, pero debe tener como mínimo conocimiento. Y para la defensa sin perjuicio es la obligación de que tiene que estar. Entonces, cada quien interpreta el sin perjuicio. Si están hablando de eso, me perdí, sí. Qué pena. Me parece que no lo leí, doctor, porque fue declarado inexequible. Exactamente. Fue una de las razones porque simple y llanamente, independientemente de la fuerza pública, independientemente sí puede llegar a ser una medida indispensable para poder recolectar un medio probatorio. Pero fíjense, muchachos, que eso es llevar consigo. Puede llevar consigo un elemento, es decir, el ladrón, el que se robó un espejo, lo guardó en un bolsillo. Lo guardó en un bolsillo. En ese caso vamos a usar el registro personal. Listo. El registro no necesita el guantecito. ¿Sí me hago entender? Sí, claro, doctor. Ya el registro es como más exhaustivo, ¿no? En la inspección. A la inspección corporal. En la inspección. Porque dice, en el cuerpo del imputado existen elementos materiales probatorios. Muchachos, ya que tenemos un problema grandísimo. En el cuerpo del imputado. Es decir, que esta herramienta, fíjense que esta herramienta es una vez haya realizado la audiencia de formulación de imputación. Entonces uno llega y dice, oiga, ¿y en el cuerpo del imputado qué puede llegar a ver? Por ejemplo, una mula, ¿les parece? Sí, por ahí sí. Perfecto. Que tenga dentro del estómago las cápsulas. Yo te la pongo de la siguiente manera. La mula va con una maleta. Escanean la maleta y encuentran droga. Ya con ese simple hecho, procede la formulación de imputación, la capturación, ¿no? Sí, claro, sí. Perfecto. Pero vamos a voltear el escenario. Y vamos a ver que la mula tan solo lleva dentro de su cuerpo las píldoras. ¿Cómo le imputa? Ahí es cuando le hacen los rayos X, el examen de rayos X. Exactamente, van a encontrar los rayos X y van a ver como si el tipo estuviera con estreñimiento terrible, ¿no? Sí, pero ahí no le pueden imputar nada. Pero ahí no hay nada hasta que él lo Ahí expulse. todavía no. Hasta que no lo expulse. Y si dura 30 y... Disculpe, 30 no sé, una cantidad de horas, si no expulsa, debe ser dejado en libertad. 36 horas. Hay que ver alerta aeropuerto. Cuando uno va al aeropuerto y lo meten al cuartico, le hacen un registro personal y precisamente lo pasan por mera sospecha a un registro personal, a rayos X. Alerta aeropuerto El Dorado, hospital de Cativán. Exacto, sí señor, sí señor. Entonces a uno lo pasan y lo registran por el rayos X, o no sé cómo se llamará eso realmente. Y eso sería un registro personal. Y ya, pues, si quieren determinar que realmente hay una droga o algo, ya se haría una inspección corporal como más adecuada, ¿no? Si llegan a encontrar algo sospechoso. Porque, pues... No expulsa, lo chuzan. Pero de que sale, sale. Ahí está el problema, muchachos. Hay gente que si se ha no aguantado. si no sale el pollito. Con lactante y sale el... Doctor, una pregunta. Al ingreso de las instituciones penitenciarias, carcelarias, cuando se realiza ese registro, o sea, ¿ellos tienen la autonomía, la autoridad para hacerla? Claro, por temas de seguridad nacional. Sí, en los aeropuertos se lo hacen a uno en cualquier momento y lo pueden hacer perder a uno hasta el vuelo y todo, y usted tiene que ir y precisamente ir a ese cuarto y que lo examinen a uno y todo, sin necesidad de una orden judicial ni nada. Y eso sería como un registro personal y ya. Exactamente. El body scan, no pasan por el body scan.
Bueno, ese escáner hace falta mucho en las cárceles, porque ingresan celulares, droga, Ah, no, no, inclusive no, no. armas. No, Rodrigo, es que tú estás equivocado. Los celulares no ingresan por parte de los visitantes. O esto no es los visitantes, los mismos guardias. Los ingresa la guardia. Claro. De todo, doctor. Raro que no haya visto noticias. Quieren Los celulares los ensaladita, ingresan comida los especial, abogados y hamburguesas. los guardias. Las visitas, los domingos, los Como sábados. hay abogados que se regalan por dinero a cometer conductas punibles con el cliente, poniendo en riesgo toda su vida. Oiga, miren, ya que tocar ese tema, uno no debe ingresar absolutamente nada a una visita carcelaria. Y la otra vez se me olvidó, pues yo tenía dentro del bolsillo de la camisa un billete de 20.000 pesos. Sí que es prohibido ingresar dinero. Oiga, hermano, me hicieron 3 raquetas, es decir, 3 veces un registro personal. Y ninguno me encontró el billete. Y cuando yo estaba entrevistándome con el detenido allá en la picota, me di cuenta que tenía un billete de 20.000. Yo estaba más asustado para esa salida. Yo no sabía si dejárselo al tipo o llevármelo. Pero el tema es como que a veces no estamos preparados para poder llegar a hacer un registro personal adecuado para determinar eso. Pero muchachos, listo. Ahí estaba el problema. Y lo dijeron ustedes. Una preguntita, buenas noches. ¿Qué hubo? ¿Cómo vas? Cuando en el registro carcelario de pronto se da la visita conyugal, ¿es legal que cuando los guardianes, por ejemplo, en alguna cárcel del país le meten el dedo en la vagina a las mujeres, es permitido o va de pronto contra, o infringe de pronto, consideraría uno de pronto algún tipo de derecho frente a la mujer? Yo considero que no es permitido. Pues ya no se utiliza, no está permitido. No, todavía se utiliza. Ahí está el Doctor, y problema. en las cárceles no hay el body scan, los aparatos para detectar droga. No. Mire, si hay un perro, es muy... Perritos. Ese es el tema. Doctor, pero para las que son de máxima seguridad hay una silla que... Se sienta. Sí, correcto. Y ahí lo escanean. Un escáner. Correcto. Pero eso solo detecta metales. No. Sí, no. Profe, y si el que va a visitar a esa persona que está en la cárcel está embarazada, digamos, ahí que se hace, o no se no, ya permite tiene otro a las tratamiento embarazadas ahí el acceso. Ahí sí tiene un tratamiento especial. Pero igual, sin embargo, aún así, yo la otra vez estaba viendo ese asunto y querían hacer pasar a una abogada por la silla de escáner, el pabellón de extraditables de la picota. Y pues nos tocó ponernos bravos a todos los abogados porque pues eso emite una radiación que puede ser perjudicial para la salud de... Cancerosa, doctor. Claro que sí. Y ahí peleamos y no dejamos entre los abogados que le hicieran eso. Esas ionizaciones de esos rayos es cuando produce cáncer, es cuando se hace seguido. Eso no es que por una sola pasada entonces ya le dio cáncer. Claro, pero la recomendación de los médicos es una mujer en embarazo. Claro, hay excepciones, lógico. Ajá. Entonces ahí está el problema ese. Oiga, muchachos, pero le dieron al punto. El código nos está exigiendo que para esa inspección corporal tenga que estar imputado. Bueno, y si el huevón no hizo el bollito para determinar que tiene droga, ¿cómo le podemos imputar? No hay manera. Toca dejarlo libre. Exacto, no se puede. Toca dejarlo libre. Contrario es eso, sí, por ejemplo. Y hacerle seguimiento. Y el seguimiento será ilegal. Ya después no lo puede perseguir al baño porque ya sería ilegal. Exacto. Entonces el tema es bien complicado, pero un escenario, o sea, saquémonos del tema de estupefacientes de la cabeza. ¿Qué otro escenario ustedes pueden llegar a decir que es probable que el imputado tenga en sí algún elemento material probatorio que pueda llegar a servir? Una idea. Un golpe. No.
Pues yo una vez Una cortada de un Un cuchillo. virus. No. Un virus, puede cargar un virus. una mujer que se robó un celular y se Cuando lo uno dispara un arma y que le ponen plástico a las personas en las manos. No, Un guantelete. muchachos, es llevar dentro de sí. Ahí está el tema. Por Yo ejemplo, vi que una mujer tenía dentro de la vagina el celular que se había robado. ¡eso, Sí, Orlando! sí, entró harto celular que sacar. O por ejemplo, se roban una USB que tiene información y la traen o se lo pasan. Yo me acuerdo cuando yo era chiquito, más chiquito, ¿no? Estaba con una prima en la casa. Y empezamos. Ya que escucho por ahí un ruido gigante. Empezamos a molestar, a jugar a escondidas y demás. Y salgo yo de la casa a esconderme en la esquina. Esta vieja se cagó el miedo y salió detrás mío. Y llegamos a la esquina y llegó un ladrón. Nos sacó un cuchillo y le dijo a la vieja, deme el anillo, deme la cadena. La china entregó el anillo y le entregó la cadena y venía muy cerca una patrulla de la policía. Y el desgraciado lo que hizo fue tragarse el anillo y la cadena. Ese es el propio escenario, mis queridísimos muchachos, en el cual nosotros estamos dándole la versión a la policía, venga, esa persona nos acaba de hurtar. Con simplemente denunciar esa situación ya podemos llegar a decir, bueno, se pudo haber presentado el hurto. Perfecto, ¿se puede llegar a someter a la administración de justicia a la persona? Claro que se puede llegar a someter, pero dentro de esa persona sí puede llegar a existir. Doctor, otro caso que se presenta es en las minas de esmeraldas de Muso, en estas compañías internacionales que hacen la avanzada en los túneles y el capatazo, los que hacen la avanzada, se comen las piedras y cuando pues, las cámaras son, digamos que el centro de vigilancia los detecta, los esperan en boca de túnel y luego ya la policía está ahí para poderles hacer la inspección. Perfecto. Pero eso es cuando es con minas del gobierno, digámoslo así. Pero no, empresas internacionales como la japonesa, las de los pero cuando Carranza son y de todo eso. personas naturales, le hacen una a campo abierto. Ahí lo ponen en polígono. Le hacen No, un juicio. es en serio, le abren el estómago y le sacan la piedra. O sea, la que se tragó, no le hagan pero es de mal genio, sino que le sacan el en serio, yo trabajé allá en Muso en esa época. Rodri, muy buena la explicación. Pues sí, muchachos. ¿Alguien habló? No, se saltó el micrófono. Mis queridísimos amigos, apreciados amigos, en el chat les voy a dejar una sentencita para que la busquen, para que la miren, para que la descarguen. Corte Constitucional C-594 del 2014. 594 del 2014 nos va a hablar de interceptaciones. Va a buscar una demanda de inconstitucionalidad. Y ahí podremos observar, mis queridísimos amigos, cómo llega a hacerse ese análisis muy ponderado sobre la discrecionalidad y demás, sobre el procedimiento, sobre la función de la Fiscalía General de la Nación, sobre la búsqueda de información vulnerando derechos fundamentales. Y cómo y por qué se somete a un control. Si ustedes se dan cuenta, mis queridísimos amigos, y como lo mencionamos ahorita, la interceptación de comunicación puede tener una prorrogación, ¿no, muchachos? ¿Qué se dijo la prórroga cuando leímos el artículo? ¿Qué vieron de la prórroga? ¿Por cuánto tiempo se emite una orden? 6 meses. 6 y se meses. puede prorrogar. Exactamente. ¿Por qué la prórroga sí tiene que ser sometida ante un juez? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué
tiene que ir ante un juez de control de garantías? Yo creo que por el tiempo que pasa y creo que ya pues esa prueba no hay mediación en la prueba, sino porque de pronto subsisten los motivos fundados para que se siga o se pueda pedir ante el juez. Tienen que haber otros motivos fundados, subsisten, ¿no? Claro que sí tiene que variar totalmente. Le pegaste al perro, como dicen por ahí. ¿Cómo es el asunto? El asunto es que los motivos fundados por los cuales se generó la interceptación inicial tienen que tener una argumentación adicional para buscar una prórroga y la razón de seguir determinando. Por ejemplo, si en los eventos en los cuales durante los 6 meses sí se logra recopilar información importante de cara a la consecución de elementos materiales probatorios, es fácil buscar la prórroga, porque puede llegar a seguir dando, ¿cierto? Pero, mis queridísimos amigos, en los eventos en que no ha arrojado absolutamente nada, la carga argumentativa tiene que ser inmensa, porque si no ha arrojado nada en 6 meses, ¿qué me va a garantizar que en el día primero, después de los 6 meses, sí me va a arrojar algún resultado? Nada lo va a garantizar. Pero sin embargo, lo curioso del asunto es, llega la actividad investigativa, llega el 6º mes, queridísimos amigos, 6º mes, la fiscalía va a ir a prórroga, pero no hacen desconexión del teléfono. Eso sigue andando. ¿Por qué? Y la razón es muy sencilla. Porque es que los controles, y ahí es donde ustedes tienen que verificar muy bien como fiscales, como abogados, que la prórroga se realiza antes del vencimiento, no después del vencimiento. Ojo con eso, mis queridísimos amigos. Y por favor, este fin de semana, léanse la berraca jurisprudencia a ver si cogemos más ítems de toda esta legalidad de interceptación de comunicaciones. Pórtense bien, muchachos, este fin de semana descansen, solo es una lectura muy sencilla, ¿vale? Se les quiere, muchachos. Una pregunta, ¿alguien tiene alguna pregunta antes de cerrar? Yo. Listo, dale, con toda. Doctor, buenas noches. ¿Cómo se está grabando las clases? ¿A dónde se pueden volver de pronto a revisar? Porque no están en la plataforma. Uy, no me digas que no están en la plataforma. No, señor, no. Sí, No, claro. sí. Sí está. Claro, sí, yo la encontré ahí. Sí, yo creo que me falta la última. Las clases están en el perfil de YouTube del doctor. Yo las he repetido ahí. Todas están hasta ayer. No me acuerdo si anoche la colgué. Si no, sin embargo, ¿sabes qué? Cuando cojas alguna de ellas, todas están subidas en el canal de YouTube. ¿Listo? Ahí las puedes, ahí las puedes. Pero yo siempre le pongo sesión y sale un enlace, le pongo sesión unos en otros. ¿Hoy estamos en la qué? 7, ¿no? Profe, La ¿me 9, recuerda doctor. La 9. la dirección del canal de YouTube? ¿Cuál es? ¿Me lo recuerdas, tan amable? 9, profesor. Sesión 9. Sí me falta Estamos en la mitad. Sí me falta la ayer, pero ya mismo la voy a colgar. Mira, pues está por mi nombre, Diego Gutiérrez, el canal. Sin embargo, ¿tú estás en el grupo? Sí, señor. Listo. Ahorita comparto ahí algunos de los videos para que cojan ahí ya el enlace. ¿Vale? Muchas gracias, doctor. Bueno, muchachos, se les quiere. Les voy a colgar las 2 clases, la de ayer y la de hoy. ¿Vale? Vale, doctor. Buenas noches, doctor. Que descanse. Bueno, doctor, muchas gracias. Muy amena la clase. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias. Descanse. Chao, chao.